Hola, mi nombre es Kabukala Leandra Nicole, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Especie de la Tacunga, de la carrera de Petroquímica. El siguiente video trata sobre el diseño y construcción de una maqueta para la aplicación de las leyes de Newton perteneciente a la materia de Física 1, encargado el ingeniero Proaño Molina Diego Orlando. Los objetivos. Objetivo general. Diseñar y construir una maqueta que valide las tres leyes de Newton. Objetivos específicos: interpretar y describir las leyes de Newton aplicando los conceptos de dinámica, fuerza, masa y aceleración. Determinar el valor de la aceleración, las tensiones de las cuerdas y la constante de elasticidad. Realizar el cálculo de errores de la aceleración para validar la siguiente práctica, que sea menor al 2%. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia las relaciones entre los movimientos de los cuerpos y las causas que los provocan, en concreto, las fuerzas que actúan sobre ellos. La dinámica desde el punto de vista de la mecánica clásica es apropiada para el estudio dinámico de sistemas grandes en comparación con los átomos, y que se mueven a velocidades mucho menores que las de la luz. El objetivo de la dinámica es describir los conceptos capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. Fundamentos teóricos de las leyes de Newton. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración, y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas tres leyes fundamentales. Un concepto de la fuerza a causa del movimiento y otro es la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento, los dos denominados habitualmente por las letras F y M. Tenemos la primera ley de Newton o ley de inercia. La primera ley del movimiento debate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento requerido uniforme. La fórmula fundamental de la primera ley de Newton es la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton expresa que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. La segunda ley de Newton, como se establece, se explica en gran número de fenómenos físicos, pero no es un principio fundamental como son las leyes de la conservación. Aplica solamente si la fuerza es una fuerza neta externa. No aplica directamente en situaciones donde la masa cambia, ya sea perdiendo o ganando material, o si el objeto está viajando cerca de la velocidad de la luz, en cuyo caso debe incluirse los efectos relativistas. La fórmula fundamental de la segunda ley de Newton es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, éste ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas, que son las aplicaciones de la segunda ley de Newton, la caída libre o el péndulo simple. El diagrama de fuerzas, la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. La tercera ley de Newton es uno de los principios fundamentales de simetría del universo. La fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Se puede definir a la fuerza a partir de la masa y la aceleración, que conlleva a que la fuerza sea una magnitud derivada.
La unidad de medida de la fuerza se representa con el símbolo N, que es el Newton, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física. Está incluido la aceleración, que son las fuerzas también pueden producir aceleraciones en los cuerpos. Por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza sobre un balón para lanzarlo a la canasta, el balón cambia su velocidad, es decir, adquiere una cierta aceleración. Tenemos una deformación. Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto elástico, se produce una deformación en el objeto. La fuerza se clasifica de repulsión, cuando el efecto de la interacción es la tendencia a separar los objetos; de atracción, si este resultado corresponde a la propensión de mantener los cuerpos ligados. Existen varios tipos de fuerzas, pero para la siguiente práctica utilizaremos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza normal es una reacción elástica que ofrece las superficies debidas a las pequeñas deformaciones que se producen en los cuerpos apoyados en ella. La fórmula de la fuerza normal viene dado por la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Fuerza de rozamiento o fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto, que se opone al deslizamiento. La fuerza de rozamiento viene dada por que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Fuerzas de rozamiento por deslizamiento y sus leyes: coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Coeficiente de rozamiento estático. Se define como la razón de la magnitud máxima de rozamiento estático entre la magnitud de la normal. Coeficiente de rozamiento dinámico. Se define como la razón de la magnitud de la fuerza dinámica entre la magnitud de la fuerza normal. Tenemos las leyes de rozamiento. Las leyes de rozamiento dicen que cuando se desliza un cuerpo sólido sobre otro, la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal, independiente del área de contacto, independiente de la velocidad de deslizamiento. Los materiales a utilizar en la siguiente práctica es una tabla de medida de 30 por 11, otra de 20 por 11, otra tabla de medida de 37 por 11, otra tabla de medida de 40 por 11 y finalmente una tabla de medida de 10 por 11. Un tronco pequeño de peso de 1 kilogramo, un tronco grande de peso de 3 kilogramos, un resorte de longitud de 9 centímetros, un alambre de bicicleta para el soporte para realizar las cuerdas, unas poleas de plástico y tornillos para material para sostener el alambre y el resorte. Aquí se encuentran los materiales que anteriormente fueron señalados. A continuación, el procedimiento de armado, el procedimiento de uso y el procedimiento de calibración. Continuamos con el diseño y construcción de una maqueta que demuestre las 3 leyes de Newton. En esta maqueta observamos una masa de 3 kilogramos y una masa 2 de 1 kilogramo. Ahora vamos a quitar el soporte y observaremos cómo la masa 3 le jalará a la masa 1. Y así vamos a demostrar las leyes de Newton calculando la aceleración y las tensiones de cada cuerda. Funcionamiento y obtención de datos. Se obtuvo 10 tomas de tiempo, los mismos que servirán para calcular las aceleraciones. Cálculo de errores y resultados obtenidos. Para realizar los cálculos, primero vamos a realizar el gráfico del diagrama de la maqueta que realizamos, donde vamos a reconocer las diferentes fuerzas que actúan en la maqueta, siempre y cuando recordando que la masa 1 es mayor a la masa 2 y observando el sentido de movimiento. Vamos a validar la tercera ley de Newton, donde son las acciones y reacciones, donde observaremos que unas acciones es el peso en X y el peso en Y las reacciones es la fuerza de rozamiento, la tensión, la fuerza elástica y la normal. Ahora vamos a validar la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora vamos a validar la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. De esta manera, obteniendo una primera ecuación donde nos da el peso en X menos la fuerza de rozamiento menos la tensión menos la fuerza elástica es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Realizamos el diagrama libre del cuerpo 2, donde vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración 2, donde obtuvimos una segunda ecuación. Incluso incluimos en la siguiente práctica incluimos la ley del teorema de las poleas móviles, donde se realizó el diagrama del cuerpo libre de la polea móvil, obtuviendo así una sumatoria de fuerzas en Y que es igual a la masa de la polea por la aceleración 2, lo que nos dice que la fuerza es inversamente proporcional a la aceleración. Obtuvimos la ecuación número 3 y número 4, que nos da que tensión 1 es igual a tensión 2 y aceleración 1 es igual a la aceleración 2.
Como tenemos que calcular dos aceleraciones y dos tensiones, son cuatro incógnitas, lo que nos facilitaría las cuatro ecuaciones. Ahora vamos a realizar los siguientes cálculos. Con la ecuación 1 vamos a encontrar la normal, que nos da como resultado 25,4793 newtons, una fuerza de rozamiento de 6,3698 newtons y una fuerza elástica de menos 15 newtons. Hay que recordar que la fuerza elástica siempre es negativa. Gracias a la fórmula vamos a reemplazar en la ecuación 1 y así obtendremos la tensión 1, donde nos da que es igual a menos 6,6395 newtons menos 3 de aceleración 1. Con la ecuación número 2 vamos a realizar el cálculo de la tensión número 2, donde obtenemos que es igual a 9,807 newtons más 1 aceleración 2. Gracias a la ecuación 3, utilizando 2 tensión 1 es igual a tensión 2, vamos a encontrar las aceleraciones, lo que nos dice que la aceleración 1 es igual a 2 de aceleración 2. Una vez despejada, obtuvimos que la aceleración 2 es igual a 1,7758 metros sobre segundos al cuadrado y una aceleración 1 de 3,5516 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez de haber calculado la aceleración 2 y la aceleración 1, vamos a reemplazar en las tensiones para de esta manera obtener una tensión 1 de 17,2943 newtons y una tensión 2 de 11,5828 newtons. Ahora vamos a realizar el cálculo de errores, donde realizamos 10 tomas de tiempo, obteniendo un promedio de 0,36. Cada tiempo será utilizado en la siguiente fórmula, donde para calcular la aceleración, donde x es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Hay que recalcar que la velocidad inicial es igual a 0, donde tenemos que la aceleración es igual a 2x sobre t al cuadrado. Con las 10 tomas de tiempos vamos a calcular 10 aceleraciones, las mismas que nos van a servir para poder calcular el error absoluto. Obtuvimos una aceleración promedio de 5,7869. Ahora vamos a realizar el cálculo del error absoluto, que es igual al promedio menos el valor inicial, obteniendo un promedio del error absoluto de 0,6641. Ahora vamos a calcular el error absoluto medio, que es la sumatoria de los valores del error absoluto sobre el número de valores, lo que nos daría como 0,0664. Ahora vamos a calcular el error relativo, que es igual al promedio del error absoluto sobre el promedio de valores, dándonos un error relativo de 0,011. Finalmente, calcularemos el porcentaje del error relativo, que nos da como resultado 1,11%. Entonces, los resultados obtenidos sería que obtuvimos las respectivas aceleraciones y las tensiones de las cuerdas, así como el cálculo de errores de la aceleración, obtuviendo un valor de 1,1%, que es menor al 2%. Conclusiones. Se logró el diseño y construcción de una maqueta que valida las 3 leyes de Newton, donde una masa de 3 kilogramos atrae a una masa de 1 kilogramo, dándonos así una sumatoria de fuerzas en Y, donde sumatoria de fuerzas es igual a 0, validando así la primera ley de Newton, una sumatoria de fuerzas en X, donde es igual a masa por aceleración, validando así la segunda ley de Newton, y finalmente se observó en cada cuerpo unas acciones y reacciones, lo que valida la tercera ley de Newton. Se logró interpretar y describir las leyes de Newton partiendo desde la historia fundamental de las leyes de Newton, analizando la dinámica de Newton, ya que los sistemas que se mueven a una velocidad constante se aplicó los respectivos conceptos de dinámica, que es la parte de la física que estudia las relaciones entre los movimientos de los cuerpos y las causas que lo provocan. El concepto de las fuerzas que actúan sobre ellos, así como los conceptos de fuerza, masa y aceleración, debido a que cada cuerpo necesita una fuerza para producir dicho movimiento, así como la masa lo que produce la acción del cuerpo. Se logró determinar el valor de la aceleración realizando primero un diagrama de cuerpo libre de cada masa y reconociendo las respectivas fuerzas que actúan en dichos cuerpos. Utilizando una sumatoria de fuerzas, se logró determinar dichas ecuaciones, las mismas que sirvieron para el cálculo de la aceleración y de las respectivas tensiones de las cuerdas. Se realizó el respectivo cálculo de errores de la aceleración, obteniendo un error absoluto de 0,6641, un error absoluto medio de
0,664 y finalmente obteniendo un porcentaje del error relativo de 1,1%. De esta manera se demuestra la validez de la práctica, ya que el porcentaje del error relativo es menor al 2%, por lo que se concluye que la práctica, los cálculos y la maqueta están bien realizados. Recomendaciones. Se recomienda utilizar un prototipo donde se pueda aplicar las acciones y reacciones, mínimo de dos cuerpos, donde se pueda observar lo que sucede cuando el resorte se estira y cuando vuelve a su forma normal, facilitando así las leyes de Newton. Se recomienda interpretar correctamente los conceptos de las leyes de Newton, analizando primeramente los conceptos que interactúan en la maqueta para así lograr un análisis correctamente. Se recomienda que siempre, antes de realizar los respectivos cálculos, analizar el gráfico y realizar un diagrama de cuerpo libre de cada masa, reconociendo las respectivas fuerzas que interactúan y sobre todo a qué lado parte el movimiento. Una vez realizados los diagramas se podrá realizar los cálculos. Se recomienda realizar correctamente el cálculo de los 10 tiempos y para de esta manera obtener las respectivas aceleraciones y realizar el cálculo de errores que nos dé menor al 2%. Aquí tenemos las bibliografías, cada una de ellas fueron consultadas en libros y páginas web. Eso fue todo, muchísimas gracias.